Bueno, pues una vez más, bienvenidos a vuestro cutre canal. Me habéis pedido mucho, y esto es verdad, no hago como las influencers que dicen me habéis pedido mucho y luego no le han pedido nada. En mi caso es verdad. Me habéis pedido un montón de gente que hable de Frank Cuesta, pero el caso es que yo no tengo ni idea de la vida de Frank Cuesta. No ha sido un personaje que me haya interesado nunca ni al que haya seguido nunca. Lo que sí he visto es un vídeo en el que cuenta que llevaba como 40 años mintiendo y que él es víctima de su personaje. ¿Quién está aquí atrás? Yo estoy aquí atrás. Vale, pues cuenta que él era víctima de su personaje, ¿no? Y que se había inventado toda una vida, que si era herpetólogo, que si era veterinario, que si tenía un santuario de animales rescatados y en realidad los compraba, bueno, un delirio. Yo ahí no puedo opinar, no tengo ni idea del asunto. Sí os puedo decir lo que es una mitomanía. Mitomanía, en primer lugar, no es un diagnóstico clínico, es decir, cuando tú vayas a un... Normalmente cuando vas a un psicólogo clínico, él o ella diagnostica y eso se lo tienes que llevar o al psiquiatra o al médico para que ¿cómo se dice? Te puedan dar medicamentos si hace falta. Pero esto no se hace siempre. La mitomanía es una característica, no es un diagnóstico. Los diagnósticos tienen que estar o en el DMS o el DSM, siempre me lío en la cabeza por el famoso deterioro cognitivo, o en el CIE. La mitomanía es una característica, que puede ser una característica que apunta a, por ejemplo, un trastorno bipolar, por ejemplo, un trastorno narcisista, suelen ir con mitomanía. Pero que puede ser que tú no tengas ningún trastorno y sencillamente eres un mitómano porque te encanta mentir. Pero vamos a explicar cómo funciona más o menos. Alguna vez ya he hablado de este experimento que se replicó en varios entornos diferentes y el experimento es el siguiente. Tú coges a un grupo de personas en una universidad. Se hizo en varias universidades. Y los divides en tres. Y lo que vamos a hacer es robar un examen. Entonces, el examen se roba de la siguiente manera. Primero, hay que ir a el despacho del profesor. Hay una llave, hay que robar la llave, abrir la puerta, entrar al despacho, acceder al despacho del profesor que tiene contraseña. Tú tienes contraseña. Entras en una carpeta, bajas el examen, te lo descargas en un pendrive, cierras la puerta, vuelves a dejar la llave en tu sitio y te vas. Y esto lo hace una gente que, claro, unos roban la llave, los otros vigilan, esto está súper coordinado. Entonces, se van al examen y se les divide en tres grupos. Y a esos grupos al primero le dicen, si te pillan, admítelo todo, ya está, no te preocupes porque si lo admites todos nosotros te libramos. Al segundo se le dice, si te pillan, no mientas, pero sencillamente di que no te acuerdas, que no te acuerdas, que no te acuerdas y mantente eso. Y al tercero se le entrena para crear una coartada. Y es una coartada complicada porque, bueno, como cada experimento se hace de una manera, cada vez hay una coartada, pero en el que yo recuerdo, iban a una fiesta, todos decían que habían estado en una fiesta, cada uno con el otro, yo con Pepito, yo con Juanito. Incluso se tenían que poner de acuerdo en qué canción estaba sonando, bueno, muy, muy complicado. Pues eso, les pillan, primer grupo, cuenta la verdad, sí, sí. Robamos, estos tenían la llave, abrimos la puerta, descargamos, la contraseña era esta, tuvimos que cerrar, había alguien vigilando, patatín, ya. Segundo grupo dice, no me acuerdo, yo no me acuerdo, yo el día 13 a las 4 de la tarde no recuerdo nada, no sé, no recuerdo, confiaba en mi marido. Y los terceros tienen toda la coartada que han tenido que planear. Es decir, han tenido que recordar muy bien, mira, yo estaba en el salón de actos, estaban pinchando, la canción que sonaba era de B52 o B52 o de Rosalía, de quien fuera. Yo estaba con Carlos, Juan y Pepito. Pepito llevaba una camiseta rosa. Han tenido que pensar un montón de cosas, ¿no? Pasa un mes. Entonces se les vuelve a preguntar a los tres grupos. Grupo 1, que no había mentido, recuerda perfectamente que robaron todo. Recuerda toda la sucesión de hechos, cómo tuvieron que encontrar la llave, copiar la llave, entrar, recordaban la contraseña, quién había estado vigilando, todo. Grupo 2, el que había dicho no recuerdo, sí, vale, sabían que habían robado el examen, pero exactamente cómo ya no lo recordaban. Grupo 3, que era el que había mentido,
todos los que habían mentido, ¿qué sucedía? Que finalmente había algunos que estaban convencidos de que no habían robado el examen. ¿Por qué se explicaba esto? Porque se supone que la memoria son capas de recuerdos. Si tú tienes que borrar un recuerdo para meter otro, es probable que el primero lo olvides, o al menos parte del primero. Esto me recuerda muchísimo a la historia de una amiga mía que tiene mi edad. Cuando ella era muy joven se casó con un chico, estamos hablando de los años 80, y se casó con un chico de muchísimo dinero de una de las mejores familias de España. Como la familia de él no estaba de acuerdo, se casaron en secreto, se fueron al juzgado y se casaron. Pero se fueron ellos dos y encontraron como testigos a dos que estaban por allí. Años después se separan, no se ven, y cuando ella se quiere divorciar para casarse con otro, no encuentra al que había sido su primer marido. Se había casado con 18 años, imagina, tenía 28. Pues habían pasado años y no es tan fácil como ahora que hay internet, entonces no lo había. Así que contrata a una abogada para que lo busque porque ella se quiere divorciar. Y la abogada va al registro, que entonces estaba en la calle Pradillo, y allí no queda rastro de este matrimonio. Entonces hay dos opciones, como cuando ellos se casan en los 80 no hay ordenadores, una es que en los volcados informáticos eso se haya perdido, porque se perdían muchas cosas. O dos es que como la familia de este chico tenía tanto dinero y tanto poder, lo hubieran borrado ellos. En cualquier caso, a esta chica le viene muy bien, oye, oficialmente no está casada, lo olvida. Muchos años después, se casó a los 18, la primera vez, se casa a los 28 la segunda, imagínate, a los 48 se vuelve a encontrar con su primer marido. Entonces, se encuentran por casualidad, están hablando, jiji, jaja, y ella dice, ay, la locura que hicimos cuando éramos jóvenes y nos casamos. Y el primer marido le dice, tú y yo nunca hemos estado casados. Y ella, que sí, hombre, que fuimos a Pradillo, que tal, tal, tal. No, hablamos de hacerlo, pero nunca lo hicimos. Bueno, le llega casi a convencer a ella de que ella se está volviendo loca. Vale. Años después, ella está, pues lo típico, haciendo una mudanza, va a casa de sus padres, abre no sé qué carpeta y aparece el acta de matrimonio que se le había quedado a ella. Él, probablemente su padre, casi con seguridad, que pienso yo, había borrado todo aquello, le habían convencido, eso nunca había pasado, eso nunca había pasado, eso nunca había pasado, habría tenido que mentir tanto para contar que eso no había pasado que probablemente él lo había olvidado. Entonces, ¿qué sucede con una persona como Frank de la Jungla? Que él va durante años contando toda una serie de historias. Y al final, bueno, muy probablemente él sabe que no es veterinario en su corazón, pero lo ha repetido tantísimas veces que de vez en cuando él sí cree que es veterinario y se lo va inventando y sobre todo no sabe a quién ha mentido y que a quién le ha contado una cosa y a quién le ha contado otra. Él piensa, bueno, pues eso, yo rescato animales. Igual ha rescatado alguno alguna vez. Eso entra dentro de lo posible. Entonces, como se ha contado toda la moto de yo, es que mi ¿cómo se dice? Santuario rescata animales, patatín, patatín. En su cabeza tiene un santuario. Él se ha creado una historia de que es herpetólogo. Imagínate contar 40 años la misma historia. Pues al final, aunque una parte de ti probablemente sabe la verdad, luego te has hecho un lío en la cabeza y sobre todo no recuerdas qué le has contado a quién. Y ya llevas 40 años contando que eres veterinario, que igual fue una trola que metiste hace 20 para, yo que sé, acceder a un programa de televisión y ya la has liado. Esto yo lo he visto en mucha gente a mi alrededor. Bueno, en montones de políticos que mentían en sus currículums y luego veías que ni tenían este máster, ni tenían esto, ni lo otro. En una chalada que conocí yo, que gracias a Dios estaba fuera de mi vida, pero que era... Un día era licenciada en empresariales, otro día era programadora de Python. Tú vas viendo su nombre en internet y aparece como programadora de Python, como licenciada en empresariales, como asesora empresarial, como CEO de una empresa. Se lo iba inventando todo. Entonces esto normalmente me lo preguntan mujeres por hombres con los que viven, porque yo trato más a mujeres, pero puede ser al revés, que son tremendamente infieles o que son adictos a la drogaína. Entonces me preguntan, ¿pero él se cree sus propias mentiras? Bueno, en muchos casos sí. En muchos casos
más que creerse su mentira es que ya no recuerda a quién ha mentido, a quién no, no recuerda cuál es la verdad. Si alguien lleva 40 años contando una bola de que, yo qué sé, la bola que sea, en el caso de Frank Cuesta, pues se crea todo un personaje, pero yo creo que los podemos ver, por ejemplo, en el caso de Rejón, o cuando hablaba de es que el personaje se ha comido a la persona, exactamente, o esta mañana hablaba con un amigo sobre el equipo de opinión sincronizada. Estos periodistas que mienten descaradamente y aunque saben perfectamente, por ejemplo, luego hablaré esta tarde del caso Ábalos y de que, ay, es que no, por ejemplo, es que no se puede, no puede ser, no puede ser, es ilegal que se difundan conversaciones personales, pero chaval, que en tu medio se han difundido conversaciones personales hace nada. O sea, ¿te has olvidado de lo que dijiste? Bueno, pues normalmente ese tipo de periodistas siempre repiten el argumentario que les dan y bueno, están tan acostumbrados a mentir que al final no saben por dónde van. Recuerdo a Sara Santaolalla diciendo, yo soy jurista. Que yo sepa, Sara Santaolalla no tiene ningún título universitario. Si lo tiene, por favor, que alguien me enmiende la plana, pero yo no lo he encontrado. Entonces no es jurista, no es nada, pero ella pues alguna vez habrá dicho que es jurista y lo va repitiendo, pues entiendo que este hombre alguna vez dijo que era veterinario y ya se vio atrapado. Cuando son tantos años de repetir una mentira, como bien dijo Goebbels, una mentira repetida acaba por convertirse en verdad, no solo en los medios de comunicación, sino también ciertas personas que realmente se lo creen. Yo te digo que cuando me viene gente y me dice, pero él se cree lo que me está contando, a veces sí. A veces te dicen, no, yo no estuve en aquella. Y estuvo. O sobre todo si consumen. La gente que consume esto, vamos a ver, los recuerdos se hacen por lo que se llama caminos neuronales, ¿no? Las explicaciones de neurociencia que doy siempre son un poco señorita Pepis porque es más complicado explicarlo tal como se debiera. Pero vamos a hacerlo con una metáfora, que es la metáfora del almacén que hicieron dos señores que se llamaban Craig y Lockhart. La metáfora del almacén te dice que cada recuerdo lleva a otro. Por ejemplo, y tienes un almacén de recuerdos. Si yo llego y no encuentro las llaves, digo, a ver, he entrado con las llaves, así que están en casa. Quiero salir de casa, no encuentro mis llaves. A ver, entré por la puerta, traía unos calabacines, los he dejado ahí, entonces he seguido avanzando. ¡Oh! Claro, he ido al cuarto de baño, me he debido dejar el bolso en el cuarto de baño, tate. Pero tengo que ir recordando de un lado a otro porque donde había dejado el bolso se me había olvidado, ¿no? Normalmente los recuerdos se están haciendo por asociación. Yo hice tal, hice tal, hice tal. Cuando bebes o consumes, hay en esta cadena de recuerdos, es como si la hubiera roto. Y hay trozos que se rompen. Entonces él te puede decir, o ella, no, jamás, jamás estuve en ese parador de Teruel o Sigüenza con esas amables señoritas. Nunca, nunca, jamás. Porque si a partir de cierta hora se olvidó cierta cosa, hay un trozo que se ha borrado y luego se ha borrado. Entonces, en personas que consumen o beben es muy fácil que olviden. Y en personas que mantienen una misma historia falsa durante mucho tiempo, es muy fácil que de alguna manera se la crean. Si él, Frank Cuesta en nuestro caso, ha dicho durante 40 años que era veterinario, pues esto igual empezó cuando empezó su primer programa en La Sexta, para vender la moto tuvo que decir que era veterinario y luego de repente ya tenía que decirlo. Y luego iba añadiendo una y una y una y una. Y bueno, él tantas veces se ha visto a sí mismo o ha contado la historia de que era un veterinario que alguna vez se ve a sí mismo como veterinario. Ya eso es el personaje del que él forma parte. ¿Por qué lo ha dicho ahora? Yo no sé muy bien la historia de Frank Cuesta, pero supongo que ha perdido un juicio y le han obligado a decirlo y a leerlo. Pero eso es la mitomanía, y la mitomanía en sí no es un trastorno de personalidad. Es un rasgo que puede formar parte de un trastorno de personalidad, como es el trastorno bipolar o como es el trastorno narcisista, o en algunos casos es simplemente alguien que está acostumbrado a mentir para conseguir lo que quiere. Entonces miente, miente y miente. El problema con los mentirosos es que cuando llevas mucho tiempo mintiendo pasa lo que demostró el experimento, que si tienes que construir una mentira para ocultar el principio,
A veces te olvidas del principio. Los que tuvieron que construir la mentira elaborada de la coartada, pues olvidaron lo que había pasado al principio. Y bueno, esta tarde, si queréis, hablo de los fantásticos mensajes de Sánchez, pero quería dejar esto porque todo el mundo me lo estaba preguntando y bueno, pues ya está. Sí, recapitulemos. ¿Puede creerse sus mentiras una persona? Sí. Es más fácil que no recuerde las cosas antes de que se crea de verdad una mentira descarada. Es más fácil que te diga no estuve en esa fiesta, no estuve en esa fiesta y lo haya olvidado, a que te diga estuve en casa de, no sé, el rey. Y esto no, es falso, no se lo cree. Es más fácil que Fran de la Jungla hubiese olvidado que Zutano sabía que no era veterinario y que por lo tanto esto pudiera salir, a que él creyera de verdad que era veterinario. Pero que él se ha construido un mundo tan complicado que llegado a un punto no sabe a quién le ha dicho la verdad, a quién la mentira, a quién se lo sabe, quién puede sacar el problema. Esto era muy posible. Y bueno, pues si él ha creado un mundo muy elaborado durante mucho tiempo, con mucha gente que lo cree y en un castillo de naipes, ha llegado a un punto en que su persona es esa, su identidad es esa. Para entendernos, cuando el otro día yo llego a un juicio y hay una persona que al parecer se había hormonado, pero no lo parecía, que a todas luces biológicamente era un varón, pero nos obligaron a referirnos a esta persona como a una mujer, esta persona cree de verdad absolutamente que los demás le vemos como una mujer. Es posible, no lo sé, porque quizá otra persona hubiera pensado, al menos al juicio, me voy vestida de otra manera. No de una forma así, no lo sé. Pero que hay gente que se cree sus mentiras, sí. ¿Por qué? Porque van haciendo como unas capas encima de lo que era el recuerdo original. Espero que se haya entendido con el ejemplo del examen robado. Ese experimento, repito, se reiteró y se replicó varias veces y siempre da lo mismo. Os voy a dejar el experimento aquí y os recuerdo, tengo un libro de psicología. Me encantaría que lo compraras o que dejaras un comentario, pero si no, te vas a Amazon o donde sea y deja un comentario para que suba. Si puedes, suscríbete, dale like, deja un comentario cualquiera, que los comentarios suben las métricas, y esta tarde comentaremos más tarde el momento Ábalos en Sigüenza, el momento Drojaína de Ábalos, el momento que ha debido ser glorioso de ¿cómo se llama este? De Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros con Margarita Robles después de las burradas que ha dicho de ella y todo este lío de los mensajes, pero no quiero mezclar temas, ¿vale? Este tema iba sobre la mitomanía, con el ejemplo de Fran Cuesta. Y repito, suscríbete, dale like, deja un comentario, cualquier comentario sirve para subir el algoritmo, y si quieres dejar algo, pues puedes hacerlo aquí y aquí. Y este es mi libro, y si puedes, pues dejar un comentario del libro o pasarte a Amazon o a Goodreads a dejar un buen comentario o a Casa del Libro o donde sea, eso ayuda muchísimo. Muchas gracias y adiós.